La luz de la mañana brillaba a través de las finas cortinas, dibujando fantasiosos dibujos en las paredes beige claro del dormitorio. Ainara pasó los dedos por la fría mitad de la cama. Telmo se había ido a trabajar de nuevo sin despertarla siquiera. 5 años atrás, seguramente habría dejado una nota o enviado un mensaje. Ahora su ausencia le resultaba tan familiar como la vieja grieta del techo que seguían aplazando. Su piso estaba en el casco antiguo de Albacete, en una casa con el yeso desconchado y balcones de hierro forjado cubiertos de uvas silvestres. Ainara adoraba el barrio por su carácter, por las callejuelas que guardaban historias de generaciones, por el olor a bollería recién salida de la panadería de la esquina, donde la anciana Carmela hacía cada mañana los mejores cruasanes de la ciudad. Se levantó despacio de la cama, se puso una bata de seda y se acercó a la ventana. Albacete se despertaba en primavera. Los comerciantes tendían la mercancía en sus puestos, las mujeres tendían la colada entre los balcones, los oficinistas con trajes planchados se apresuraban a trabajar. La ciudad vivía su vida mesurada, tan pausada como el río Júcar que fluía cerca. Ainara recordó el día en que conoció a Telmo. Fue hace 7 años, en la presentación de su primer gran proyecto arquitectónico, la renovación de un edificio histórico para convertirlo en un moderno centro de negocios. Destacaba entre los demás invitados no solo por su impecable traje, sino también por su especial atención a los detalles del proyecto. Telmo hizo preguntas inteligentes y en sus ojos ardía un interés genuino. «Tiene usted un sentido asombrosamente fino del equilibrio entre historia y modernidad», dijo entonces, mirando una maqueta del edificio. Un equilibrio en el que ella llevaba meses trabajando. Su romance se desarrolló rápidamente, como una tormenta de verano en Sierra Morena. Telmo la cortejaba maravillosamente. La invitaba a pequeños y acogedores restaurantes del casco antiguo, le regalaba libros raros de arquitectura, la llevaba a conciertos de música clásica en la iglesia de San Francisco. Sabía cómo crear una atmósfera especial, convirtiendo cada encuentro en un acontecimiento. 6 meses después, se casaron en la misma iglesia. Ainara recordaba cómo le temblaba la voz al pronunciar sus votos, cómo le brillaban los ojos al ponerle el anillo en el dedo. Su padre, don Fernando García de Altamira, un hombre de la vieja escuela, se había mostrado escéptico al principio con la elección de su hija. «No tiene corazón, cariño», le dijo. Pero Ainara no le hizo caso. Ella creía ver en Telmo algo que los demás no veían. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de sueños y planes compartidos. Ambos trabajaban duro, ella en nuevos proyectos, él en la promoción de su carrera en el departamento financiero de la constructora Valverde Construcciones. Por las tardes, les gustaba sentarse en su pequeño balcón, beber vino y comentar la jornada anterior. Telmo admiraba su trabajo, la apoyaba en los momentos de duda, se alegraba de sus éxitos. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Ainara no sabría decir exactamente cuándo apareció la primera grieta en su relación. Quizás cuando Telmo empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, o cuando sus conversaciones empezaron a reducirse a trivialidades domésticas, o tal vez cuando dejó de compartir sus pensamientos y planes con ella. Intentó hablar con él al respecto, pero Telmo se limitó a decir: «Piensas demasiado, querida, es que tengo mucho trabajo». Pero Ainara, acostumbrada en su profesión a fijarse en los más pequeños detalles, vio cómo cambiaba su expresión cuando sonaba el teléfono, cómo se retiraba cada vez más a otra habitación para hablar, cómo aparecían camisas nuevas que ella no había comprado. Aquella mañana, de pie junto a la ventana, Ainara se permitió admitir por primera vez que había grietas en los cimientos de su matrimonio que ya no podían ignorarse. Es arquitecta, lo sabe. Algunas grietas pueden ser peligrosas para toda la estructura. El teléfono vibró. Un mensaje de Blanca, su hermana mayor. «Desayunamos juntas. Tenemos que hablar». Blanca siempre aparecía en el momento justo, como si intuyera cuándo su hermana necesitaba apoyo. Fue ella quien presentó a Ainara a Rodrigo Valverde, el dueño de la empresa donde trabajaba Telmo. En aquel momento había parecido una mera coincidencia. «Estaré en nuestra casa dentro de 1 hora», contestó Ainara mientras se dirigía al cuarto de baño. El espejo reflejaba a una hermosa mujer de 32 años, con una mirada desconfiada en sus ojos marrones. Sus rasgos esbeltos delataban sus orígenes aristocráticos, el pelo oscuro recogido en un moño descuidado. Recordaba que a Telmo le encantaba pasarle los dedos por el pelo,
llamándolo sedoso. Ahora apenas lo tocaba. El café La Flor, donde Blanca y ella se conocían, estaba a 2 manzanas de la casa. Ainara adoraba el local por su interior de época y las viejas fotografías de Albacete que había en las paredes. Conocía de memoria muchos de estos edificios, ya que los había estudiado mientras trabajaba en proyectos de restauración. Blanca ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. A sus 40 años, seguía teniendo la misma vitalidad y energía que en su juventud. Tras la muerte de sus padres, fue su hermana mayor quien había sustituido a Ainara como madre, apoyándola en todos sus empeños, protegiéndola de los cotilleos en su pequeño pueblo, donde todo el mundo lo sabía todo de los demás. «Has adelgazado», dijo Blanca en lugar de saludar, mirando detenidamente a su hermana. «Y pareces cansada. ¿Qué te pasa?» Ainara removió lentamente el azúcar de su café, eligiendo las palabras. ¿Cómo decirle que su perfecto matrimonio se desmoronaba como un castillo de naipes? ¿Cómo confesarle que ella, siempre tan segura en su trabajo, estaba completamente confundida en su vida personal? ¿Recuerdas que hablabas del nuevo abogado de la empresa de Rodrigo?, pronunció finalmente. Isabel Ortuño, ¿cómo es? Blanca frunció el ceño. Joven, ambiciosa, de familia adinerada de Valencia. ¿Por qué? Telmo la menciona mucho últimamente. Demasiado. La comprensión brilló en los ojos de Blanca. Cubrió la mano de su hermana con la palma. ¿Tú crees? No creo, lo sé. Ainara sacó el móvil del bolso y le enseñó una foto a su hermana. En ella aparecían Telmo y una joven sentados a la mesa de un restaurante. La mano de él se apoyaba en el hombro de ella y estaban riendo, mirándose a los ojos. Eso fue ayer, en un restaurante al otro lado de la ciudad. Dijo que iba a llegar tarde al trabajo. ¡Ay, cariño! Blanca apretó más fuerte su mano. ¿Qué vas a hacer? Ainara miró el cuadro del antiguo ayuntamiento que había en la pared del café. Una vez había participado en su restauración. Entonces había conseguido salvar un edificio que todos daban por perdido. Pero hay cosas que no se pueden salvar, y algunas traiciones no pueden perdonarse. Nada todavía. Quiero entender lo grave que es. Y... hizo una pausa. Quiero que confiese. Dame una razón. ¿Y si no lo hace? Entonces haré que se arrepienta de cada minuto que pasó con ella. La voz de Ainara adquirió un tono acerado. Sabes que la traición es imperdonable en nuestra familia. Blanca negó con la cabeza. La venganza no te traerá la felicidad, hermana. Y yo ya no creo en la felicidad, replicó Ainara en voz baja, mirando por la ventana donde la gente se apresuraba por los adoquines, cada uno con sus propios secretos y dolores. Solo creo en la justicia. De vuelta a casa, permaneció largo rato frente a la fotografía de su boda. Caras felices, sonrisas genuinas, tantas esperanzas y planes. ¿Cuándo había salido todo mal? Quizá había trabajado demasiado, o no había apoyado lo suficiente sus ambiciones, o... El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus pensamientos. En el umbral estaba Telmo, impecablemente vestido como siempre, con el maletín en la mano. «Hola, cariño. Siento haberme ido tan pronto. Tenía una reunión importante». Ainara miró al marido que creía conocer de memoria y vio a un desconocido frente a ella, un hombre que podía mentir con tanta facilidad, como si fuera lo más natural del mundo. «¿Quieres hablarme de este encuentro?», preguntó, observando atentamente su reacción. Telmo se paralizó un instante, pero enseguida sonrió. «La rutina habitual del trabajo, nada interesante. Ya conoces esas reuniones de empresa, números, informes, planes». «Sí, claro», le devolvió la sonrisa a Ainara, sintiendo que algo se estremecía en su interior. «Prepararé la cena». Se dirigió a la cocina, sacando mecánicamente comida de la nevera. Las palabras de su padre resonaron en su cabeza. No hay núcleo en él. Cuánta razón había tenido. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba ahora era no demostrarle que lo sabía, no asustar a la presa antes de tiempo. Después de todo, la venganza es un plato que se sirve frío. La oficina de Valverde Construcciones estaba situada en un moderno edificio de cristal y hormigón en la zona de negocios de Albacete. Ainara pensaba a menudo en el contraste que creaba esta estructura con los edificios históricos que la rodeaban. De pie frente a la entrada principal, observó por enésima vez la fría funcionalidad de la fachada. Ningún detalle innecesario, nada personal.
como su relación con Telmo en los últimos meses. No había planeado venir hoy, pero después de que Telmo no viniera por tercera vez en una semana, explicando que era por trabajo urgente en un proyecto importante, algo dentro de ella se había quebrado. Ainara conocía muy bien a su marido. Cuando mentía, la comisura de su ojo derecho se movía ligeramente. Ese tic nervioso había aparecido en el primer año de matrimonio, cuando la empresa estaba al borde de la quiebra, y Telmo intentaba ocultarle los problemas financieros. La recibió en el vestíbulo Rosario, una anciana secretaria que llevaba más de 20 años trabajando para la empresa. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño austero, y al cuello le brillaba un broche, regalo de Rodrigo Valverde por sus 15 años de servicio. «Señora Echeverría, qué agradable sorpresa», sonrió Rosario. «Telmo está ahora mismo reunido con el nuevo departamento jurídico. ¿Quiere que le diga que ha pasado por aquí?» «No hace falta, Rosario. Solo quería dejarle unos papeles». Ainara sacó una carpeta de su bolso. «Es el proyecto de reurbanización del barrio viejo. Prometió echarle un vistazo». Rosario asintió comprensiva. Algo parecido a la simpatía brilló en su mirada. Quizá ella también se estaba dando cuenta de algo. En una ciudad pequeña, los rumores corren más rápido que el viento, sobre todo cuando se trata de historias como esta. Al subir a su piso, Ainara oyó risas procedentes de la sala común. Una risa de mujer, tintineante, segura, un poco desafiante, seguida de una voz masculina tan familiar, Telmo, que debía estar en una reunión. Aminoró el paso y se detuvo ante la puerta entreabierta. A través de la rendija pudo ver parte de la habitación. Una cafetera, un sofá y 2 personas demasiado juntas. Isabel Ortuño era exactamente como Ainara la había imaginado. Joven, llamativa, con la seguridad de quien está acostumbrada a conseguir todo lo que quiere. Su pelo pelirrojo estaba descuidadamente peinado a la moda, su maquillaje impecable resaltaba sus correctos rasgos faciales. «Tienes que decírselo», la voz de Isabel sonaba insistente. «¿Cuánto tiempo puedes vivir una mentira? No es tan sencillo». Telmo se pasó la mano por el pelo, un gesto que Ainara se sabía de memoria. Era lo que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Ainara, no se merece que le peguen así. ¿Merece vivir con un hombre que no la ama?» Aquellas palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Ainara se apoyó en la pared, sintiendo que se le entumecían los dedos. Todo se congeló en su interior, como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. «No se trata de amor», la voz de Telmo sonó apagada. «Vivimos juntos desde hace 7 años. Compartimos amigos, planes. Los planes se pueden cambiar». Isabel se acercó más a él. «Tú mismo dijiste que te asfixiaba este matrimonio, que ella es demasiado correcta, demasiado fría». La palabra resonó en la mente de Ainara. Sí, tal vez ella no era emocional y apasionada. Quizá dedicaba demasiado tiempo a su trabajo. ¿Pero no había admirado Telmo su moderación? ¿No había dicho que su calma era lo que le había atraído desde la primera vez que la conoció? «Escucha». Isabel le puso una mano en el hombro. Te quiero de verdad, y sé que tú también me quieres. ¿Por qué torturarte a ti y a ella?» Telmo no contestó, pero tampoco se apartó. Ainara vio cómo su mano se deslizaba alrededor de la cintura de Isabel, acercándola. Fue suficiente. En silencio, se apartó de la puerta y se dirigió al ascensor. Solo una vez fuera, se permitió respirar. El viento primaveral le alborotó el pelo y las campanas de la iglesia de San Francisco sonaron a lo lejos. La misma iglesia donde se habían casado, donde Telmo había jurado amarla para siempre. Ainara caminó despacio por las calles del casco antiguo, sin reparar en los saludos de los conocidos. Las palabras de Isabel resonaban en su cabeza. «Tienes que decírselo». Así que ya lo habían decidido todo. Así que no es una aventura, no es una aventura. Están planeando un futuro. Su futuro, un futuro en el que ella, Ainara, no tenía cabida. Entró en la pequeña pastelería donde Telmo y ella solían tomar chocolate caliente los domingos. La camarera, Pilar, que los conocía de su época de novios, le sonrió. «Señora Echeverría, hacía mucho tiempo que no la veíamos. ¿Dónde está su marido?» «Trabajando», respondió brevemente Ainara mientras pedía un café. «Sí, ahora suele estar aquí con esa señorita pelirroja de los nuevos abogados», comentó Pilar lastimeramente, e inmediatamente titubeó al notar cómo le cambiaba la cara a Ainara. «Ah, perdona. Creía que lo sabías».
Ahora sí, así que ya lo sabe todo el pueblo. Se reúnen en los mismos lugares donde ella y Telmo fueron felices una vez, sin esconderse, sin acechar, confiados en su impunidad, en su derecho a la felicidad a costa del dolor ajeno. Por la noche, cuando Telmo llegó a casa, Ainara le recibió como de costumbre. Le puso la cena en la mesa, le preguntó por el trabajo, le contó su día, evitando cuidadosamente mencionar la visita a la oficina. Lo observó mientras comía, mientras respondía a los mensajes del teléfono, mientras evitaba mirarla a los ojos. ¿Tienes un perfume nuevo?, le preguntó al pasar. Telmo se paralizó un momento. Sí, me lo regalaron en el trabajo, un regalo de empresa. Mentira. Mentira otra vez. Era un aroma que había reconocido hoy en la oficina. Era como olía el perfume de Isabel. Un perfume francés caro, demasiado brillante para reuniones de negocios, demasiado íntimo para un toque casual. Por la noche, despierta, Ainara escuchaba la respiración constante de su marido. Antes ese sonido la había tranquilizado, la había hecho sentirse segura. Ahora, cada respiración suya era dolorosa. Pensó que tal vez en sus sueños veía a otra persona, que tal vez susurraba su nombre, Isabel. Al día siguiente quedó con Blanca en su café favorito. Su hermana escuchó su historia en silencio. Solo la papada recorría sus pómulos de arriba a abajo, signo inequívoco de una rabia apenas contenida. «Tienes que pedir el divorcio», dijo por fin. Inmediatamente, antes de que todo el pueblo empiece a hablar. «No». Ainara negó con la cabeza. «Eso sería demasiado fácil, demasiado misericordioso». «¿De qué estás hablando? ¿Sabes cuál es la mejor parte?» Ainara removió su café pensativa. Telmo está tan encaprichado con su nuevo amor que ni siquiera se da cuenta de las veces que hablo últimamente con Rodrigo Valverde. No se fija en los ojos con los que me mira. Blanca frunció el ceño. «Estás jugando con fuego, hermanita». «No». Ainara sonrió por primera vez en todo el día. «Solo estoy aprendiendo de los mejores, de los que creen que pueden arruinar la vida de los demás impunemente». En ese momento, una pareja entró en el café, Telmo e Isabel. No se dieron cuenta de que Ainara y Blanca estaban sentadas en el rincón más alejado. Isabel hablaba animadamente, poniendo la mano en el hombro de Telmo. Él la miraba como antes había mirado a Ainara, con admiración y ternura. «¡Qué pareja tan feliz!», dijo Ainara en voz alta, y se dieron la vuelta. La cara de Telmo reflejaba consternación. Isabel palideció. «¿Verdad, hermana?». Blanca apretó en silencio su mano por debajo de la mesa. Telmo se crispó como si quisiera acercarse, pero Isabel lo contuvo. Salieron a toda prisa del café. «¿Lo entiendes ahora?», preguntó Ainara en voz baja. «Ni siquiera intentan disimular. Creen que lo aceptaré, que me iré sin hacer ruido, que les haré sitio, pero se equivocan. ¿Qué pretenden? Aún no lo sé, pero sí sé que no les dejaré ser felices. Nunca». Esa noche recibió un mensaje de Rodrigo Valverde. «¿Podríamos hablar del proyecto de reforma durante la cena?». Ainara se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un largo rato. Luego tecleó lentamente una respuesta. «Me encantaría». La red de mentiras era cada vez más espesa, pero ahora ella empezaba a tejer su propia red, y haría cualquier cosa para enredar a quienes se atrevieran a traicionar su confianza. El restaurante El Mirador estaba situado en la última planta del edificio más alto de Albacete. Desde él se dominaba toda la ciudad. Antiguos tejados de tejas, agujas de iglesias, modernos edificios de oficinas. Rodrigo Valverde eligió una mesa junto a la ventana panorámica. A sus 45 años tenía un aspecto imponente, alto, ancho de hombros, con canas en las sienes y una mirada penetrante en sus ojos castaños. «Estás preciosa», dijo cuando Ainara se sentó a la mesa. Llevaba un vestido azul marino que realzaba su figura, regalo de Telmo de las pasadas Navidades. Lo llevaba deliberadamente, como si fuera una armadura. «Gracias», sonrió Ainara. «No esperaba recibir una invitación a cenar para hablar del proyecto. Hay que reconocer que el proyecto es solo una excusa». Rodrigo hizo una señal al camarero. «Hacía tiempo que quería hablar contigo. Sobre Telmo». Ainara sintió que los músculos de su espalda se tensaban. «¿Sobre Telmo?». «Sí. Verás, los romances de oficina no son bienvenidos en mi empresa, sobre todo los que destruyen familias». «Así que lo sabía». «Claro que lo sabía.
Pocas cosas se le escapaban. Ainara dio un sorbo a su vino, ganando tiempo para una respuesta. ¿Y qué sugieres? Justicia. Rodrigo se adelantó. No soporto ver cómo mi mejor empleado se convierte en un hazmerreír, cómo sufre su esposa, una arquitecta de talento y una mujer hermosa. Había una nota en su voz que hizo que Ainar mirara más de cerca a su interlocutor. Detrás de la máscara de hombre de negocios de éxito había algo más: dolor, comprensión, quizá su propia amarga experiencia. Su conversación se vio interrumpida por el timbre del teléfono. Ainara miró la pantalla. Telmo. Colgó la llamada. ¿Quiere contestar a su marido? Hay situaciones en las que las palabras pierden su sentido, contestó ella en voz baja. Rodrigo asintió comprensivo. Sabes, mi mujer murió hace 5 años, de cáncer, pero antes de morir me confesó que llevaba 2 años viéndose con otra persona. Dijo que no quería irse con ese secreto. Ainara lo miró en silencio, sin saber qué decir. Yo la perdoné, continuó, pero a mí misma no, por pasar por alto lo obvio, por dejar que se sintiera sola. Lo siento, dijo Ainara con sinceridad. No deberías sentirlo, te lo dije para que lo entendieras. Sé lo que es la traición, y sé cómo cambia a una persona. En ese momento volvió a sonar el teléfono. Esta vez Ainara contestó, poniéndolo en altavoz. ¿Dónde estás? La voz de Telmo sonaba preocupada. He venido a casa y no estás... ¿Esperabas encontrarme en casa? ¿Llorando? ¿Esperando a que volvieras del abrazo de tu ama? Se hizo el silencio. Entonces Telmo habló en voz baja. Tú sabes... Claro que lo sé. Todo el pueblo lo sabe. De cómo la llevas a nuestros sitios favoritos, de cómo la besas en los pasillos de la oficina, cómo planeas divorciarte de mí. Ainara, ¿puedo explicarlo? No, no puedes. Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ahora mismo estoy cenando con tu jefe, y ha resultado ser un conversador mucho más atento que tú en los últimos meses. Rodrigo sonrió con aprobación. ¿Qué? Había pánico en la voz de Telmo. ¿Estás con Rodrigo? Ainara, no hagas ninguna tontería. ¿Cosas estúpidas? ¿Como tener una amante y hacer el ridículo delante de todo el pueblo? Eso es diferente. Amo a Isabel. Salió de la nada, no quería hacerle daño. Pero lo hiciste. Ainara miró a Rodrigo. ¿Y sabes una cosa? Yo tampoco quiero hacerte daño. Solo quiero que sientas lo que yo siento. Colgó y apagó el teléfono. Bravo, dijo Rodrigo en voz baja. Eres una mujer fuerte. No, Ainara negó con la cabeza. Solo he aprendido a ocultar la debilidad. Cuando llegó a casa, era más de medianoche. Telmo la esperaba en el salón, paseándose nervioso por la habitación. ¿Dónde has estado? Se precipitó hacia ella. ¿Qué hacías con Rodrigo? ¿Qué podía estar haciendo? Ainara se quitó los zapatos con calma. ¿Lo mismo que estás haciendo con Isabel? Basta. No tiene nada que ver con... ¿Por qué? Porque cuando destruyes una familia es amor, pero cuando intento seguir adelante, ¿es traición? Te quería, dijo Telmo en voz baja. Te quería de verdad. ¿Sabes qué es lo peor? Ainara le miró a los ojos. Yo te creo. Realmente amabas, pero demostraste ser demasiado débil para mantener vivo ese amor. ¿Qué quieres hacer? Todavía nada. Solo quiero que sepas que lo sé todo, sobre tus reuniones, tus planes, tus sueños, y también quiero que entiendas que no voy a sufrir en silencio en las sombras. Has cambiado, pronunció Telmo mirándola con sorpresa. No, cariño, solo he dejado de fingir ser lo que tú querías que fuera. A la mañana siguiente toda la oficina bullía de cotilleos. Ya lo creo. La mujer de un marido infiel cenando con su jefe. Ainara sabía que el teléfono de Telmo no paraba de sonar con mensajes. Sabía que Isabel estaba furiosa. Sabía que todo el mundo, desde las señoras de la limpieza hasta los altos directivos, estaban hablando de su actuación. Pero lo más importante, sabía que no había vuelta atrás. Había cruzado el punto de no retorno, más allá del cual comenzaba el territorio de la guerra. Y en esta guerra tenía una ventaja. Ya no tenía nada que perder. Por la noche recibió un mensaje de Rodrigo. Mañana a las 7 hay una propuesta interesante. Ainara sonrió mirando la pantalla. ¿Telmo quería guerra? La tendría. Pero jugarían según sus reglas. Con mucho gusto, respondió.
El espejo reflejaba a una mujer de espalda recta y mirada decidida, no una víctima, sino una cazadora, no la esposa abandonada, la vengadora. Era hora de empezar un nuevo capítulo de su vida. Y ese capítulo se escribiría con la sangre de aquellos que se atrevieran a traicionar su confianza. El punto de no retorno había sido superado. Tenía por delante un camino de venganza, y Ainara estaba dispuesta a seguirlo hasta el final, costase lo que costase. La luz del sol inundaba el espacioso piso que Ainara había alquilado tras abandonar su casa y la de Telmo. Interior minimalista, paredes blancas, enormes ventanales. Todo parecía un borrón y cuenta nueva, listo para una nueva historia. 3 semanas pasaron como un borrón: el equipaje, las interminables conversaciones con su abogado, las miradas comprensivas de los vecinos. Se había llevado solo lo esencial, dejando a Telmo con todo lo que le recordaba su vida juntos. Que se ahogara en recuerdos, que todo le recordara la traición. Solo se permitió hacer una fotografía, la de ella y su padre delante del edificio del teatro recién restaurado, su primer gran proyecto. «Siéntete orgullosa de ti misma, pequeña», dijo entonces su padre. «Has restaurado lo que todos creían irremisiblemente destruido». Ahora esas palabras se pronunciaban con amarga ironía. No todo se puede restaurar, no todas las ruinas se prestan a la restauración. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Rodrigo. «Buenos días, Ainara. ¿Cómo te estás adaptando a tu nueva casa?» «Gracias, es genial. Espacioso y tranquilo». «Me alegro de oírlo. Tengo una propuesta. Me gustaría asignarte el proyecto de reurbanización del antiguo barrio cercano a la Plaza de la Constitución. El presupuesto es serio, libertad creativa total». Ainara se quedó helada. Este proyecto era el sueño de cualquier arquitecto de la ciudad. El centro histórico, el complejo desarrollo, la oportunidad de crear algo verdaderamente significativo. ¿Por qué yo? Porque eres la mejor, y porque sé que ahora necesitas algo más que un trabajo, necesitas un propósito. Él tenía razón. Durante las últimas semanas había existido en piloto automático, cumpliendo mecánicamente las órdenes actuales. Pero un proyecto como este era exactamente lo que la devolvería a la vida. ¿Cuándo empezamos? Mañana te presentaré a la junta directiva. Por cierto, Telmo supervisará la parte financiera del proyecto. Ainara sonrió. ¿Lo haces a propósito? Digamos que creo en el poder de las coincidencias. Tras la conversación, permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad. En algún lugar, en la oficina de Valverde Construcciones, Telmo e Isabel hacían planes para el futuro, sin saber que su idilio terminaría pronto. Por la noche, Blanca llamó. ¿Te has enterado? Isabel ha sido nombrada subdirectora del departamento jurídico. ¿De verdad? Ainara sintió que todo su interior se apretaba. ¡Qué carrera meteórica! Dicen que es una gran profesional, aunque personalmente creo que se trata de otra cosa. Su padre es un gran inversor. No te preocupes, hermana. Las cosas cambian. ¿Qué tienes en mente? Ya lo verás. Al día siguiente, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad su nombramiento como directora de proyectos. Telmo estaba sentado en la esquina más alejada de la sala, pálido y tenso. Cuando sus miradas se cruzaron, fue el primero en apartar los ojos. Después de la reunión, Rodrigo la invitó a su despacho. La enorme sala de la última planta parecía más bien un museo de arte moderno, muebles de líneas estrictas, cuadros abstractos en las paredes, ventanas panorámicas. «¿Qué te parece este giro de los acontecimientos?», preguntó, sirviendo vino en 2 copas. «Es un cambio interesante. Ahora trabajaré en la misma empresa que mi marido y su amante». «Ex marido», corrigió Rodrigo suavemente. «Los papeles del divorcio están listos, ¿no?» «Sí, solo falta firmarlos». «¿Y luego qué?». Ainara lo miró largamente. «¿Y qué propones?». «Una alianza, un negocio y, quizás más que eso». Sorbió su vino en silencio. Rodrigo no apresuró su respuesta, dándole tiempo para pensar en la propuesta. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «Porque somos parecidos. Los dos sabemos lo que es la traición. Ambos sabemos esperar y planear, y ambos no perdonamos a los que nos hacen daño». Había verdad en sus palabras, brutales, pero ciertas. Aquella noche entró por primera vez en mucho tiempo en el bar favorito de ella y Telmo. Paco, el camarero, la saludó como a una vieja conocida.
Señora Echeverría, hacía mucho tiempo que no la veíamos. Ahora solo señora García de Altamira, corrigió ella. He vuelto a mi apellido de soltera. Lo siento, he oído... Todo el mundo se ha enterado, Paco. En los pueblos pequeños no hay secretos. Pidió su cóctel favorito y se sentó en una mesa del rincón. Desde allí se veía claramente toda la sala. Me pregunté si Telmo e Isabel también habrían estado aquí, besándose, haciendo planes, riéndose de la ingenua de su mujer. No esperaba encontrarte aquí. La voz de Telmo la hizo estremecerse. Estaba a su lado con un vaso de whisky en la mano. ¿Puedo sentarme? Es un país libre. Se sentó en una silla frente a ella. En el bar sonaba una vieja balada española, la misma que habían bailado en su boda. Me he enterado de lo del proyecto, empezó Telmo. Enhorabuena, te lo has ganado. ¿De verdad? Y yo que pensaba que le iban a dar el trabajo a la amante de algún director. Arrugó la nariz. No hagas eso. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo llamas a una mujer que arruinó una familia? ¿Sabes? Fue más complicado que eso. Isabel y yo... No digas su nombre delante de mí, dijo Ainara en voz baja pero con firmeza. Jamás. Telmo guardó silencio, haciendo girar su vaso entre las manos. ¿Sabes? Continuó ella. Llevo mucho tiempo preguntándome qué hice mal. Quizá estaba demasiado ocupada con mi trabajo, o no me preocupaba lo suficiente por ti, y entonces me di cuenta de que no era yo. Eras tú, tu debilidad. No soy débil, contraatacó. Yo solo... enamorado. Qué romántico. Y por ese amor estás dispuesto a perderlo todo. Tu reputación, el respeto de tus colegas, la confianza de tus amigos. ¿Y estás dispuesta a acostarte con mi jefe por venganza? Ainara sonrió. ¿Así que eso es lo que piensas? Me pregunto, ¿qué es más grande, el hecho de que yo pueda estar con otro o el hecho de que ese otro tenga poder sobre ti? Telmo se puso pálido. Has cambiado. No, cariño. Solo he dejado de fingir ser la persona que tú querías que fuera. Terminó su cóctel y se levantó. ¿Sabes qué es lo curioso? Crees que lo peor ya ha pasado, que el divorcio es el final de la historia, pero te equivocas. Es solo el principio. ¿Qué quieres decir? Ya lo verás. Al salir del bar, respiró profundamente el aire fresco del atardecer. En algún lugar a lo lejos sonaban las campanas. Las campanas siempre suenan en Albacete, marcando el tiempo dado al amor, la traición y la venganza. En casa, sacó una carpeta con un proyecto de renovación. El casco antiguo requería un enfoque especial. Era necesario conservar el valor histórico de los edificios, pero al mismo tiempo insuflarles nueva vida. ¡Qué ironía! Estaba reconstruyendo ruinas mientras su propia vida yacía en ruinas. El teléfono vibró. Un mensaje de Rodrigo. ¿Cenamos mañana? Tenemos que hablar de los detalles del proyecto. Ainara sonrió. Sí, sin duda teníamos que hablar de los detalles. Todos los detalles. A las 8 en el Mirador, respondió. Un plan empezaba a tomar forma. Y no era un plan que fuera a tener un final feliz, al menos para algunos de sus participantes. La madrugada en Albacete estaba llena de los sonidos de la ciudad despierta. El tañido de las campanas de la catedral, los gritos de los comerciantes en el mercado, el ruido de los coches que pasaban. Ainara estaba en el balcón de su nuevo piso, viendo cómo los primeros rayos de sol pintaban de dorado los tejados. Muchas cosas habían cambiado en los últimos 2 meses. El proyecto de reurbanización del antiguo barrio avanzaba a buen ritmo. Ainara había pasado largas horas trabajando en los planos, reuniéndose con los contratistas, coordinando los detalles con la administración municipal. El trabajo se convirtió en una salvación, una forma de no pensar en el doloroso pasado. Pero lo más importante era que le daba la oportunidad de ver a Rodrigo más a menudo. Sus reuniones empezaron como conversaciones de negocios, pero poco a poco se convirtieron en algo más. Rodrigo era un oyente atento y un conversador interesante. Nunca decía perogrulladas ni intentaba consolar con palabras vacías. En cambio, compartía su experiencia, su dolor, su viaje a través de la traición hacia una nueva vida. ¿Sabes qué es lo peor del engaño?, dijo una tarde, mientras estaban sentados en su despacho después de otra reunión. No el hecho de la traición en sí, sino cómo te cambia, cómo te hace cuestionar todo aquello en lo que creías. Ainara asintió comprensiva. Y en ti mismo, sobre todo en ti misma.
Se quedó en silencio, mirando por la ventana la ciudad nocturna. Cuando Elena confesó su traición antes de morir, no supe qué me destruyó más, si su traición o el hecho de no haberme dado cuenta antes. ¿La amabas? Más que a la vida. Por eso la perdoné. Pero a mí mismo no pude perdonarme hasta ahora. Había tanto dolor en su voz que Ainara involuntariamente estiró la mano y le tocó el hombro. Él cubrió la palma de la mano de ella con la suya y permanecieron en silencio durante largo rato, contemplando las luces de la ciudad. Desde aquella noche algo había cambiado entre ellos. Había un entendimiento, basado no solo en su experiencia compartida de traición, sino también en algo más profundo, en su capacidad de verse el uno al otro no como víctimas de las circunstancias, sino como personas dispuestas a luchar por su felicidad. Rodrigo empezó a invitarla más a menudo a cenas, al teatro, a exposiciones. Podían pasarse horas hablando de arquitectura, de arte, de música. Él admiraba su profesionalidad, ella apreciaba su perspicacia para los negocios y su capacidad para ver las cosas con perspectiva. «Me recuerdas al cristal de roca», le dijo una vez. «Igual de claro y duro, e igual de peligroso si lo rompes». En la oficina, su relación se convirtió en tema de cotilleo y discusión. Ainara oía susurros a sus espaldas, veía miradas comprensivas. Telmo palidecía cada vez que los veía juntos. «¿E Isabel?» Isabel empezaba a ponerse nerviosa. «¿Cómo va el papeleo financiero?», preguntó un día Ainara a Telmo durante una reunión de trabajo, ignorando deliberadamente la presencia de Isabel. «Todo hecho», respondió él, evitando su mirada. «Esta noche entregaré los informes». «¿Me los entregarás personalmente o...?» Miró expresivamente a Isabel. «¿Tienes otros planes para esta noche?» Isabel se encolerizó. «¿Puedo entregarte los papeles si...?» «No», la cortó bruscamente Ainara. «Eso es cosa del departamento financiero. No debes mezclar deberes profesionales con las relaciones personales». Tras la reunión, Rodrigo la citó en su despacho. «¿Les estás provocando a propósito? ¿Te importa?» Se acercó a él y le puso las manos sobre los hombros. Ese tipo de caricias se habían convertido en algo natural entre ellos en las últimas semanas. «No», la acercó más. «Solo quiero asegurarme de que sabes lo que estás haciendo». «Oh, lo sé perfectamente. Cada uno debe tener lo que se merece». Su primer beso tuvo lugar esa misma tarde, después de la presentación del anteproyecto de renovación. Ainara había hecho la presentación brillantemente, ganándose a la Junta con su visión y profesionalidad. Rodrigo la miraba con indisimulada admiración. Cuando todos se hubieron dispersado, la detuvo en la sala de conferencias. «Hoy has estado genial». «Gracias», sonrió ella, recogiendo sus papeles. «El proyecto es realmente interesante». «No hablo del proyecto», se acercó. «Hablo de ti, de cómo te has comportado estos últimos meses, sobre tu fuerza». «No es fuerza», respondió ella en voz baja. «Es supervivencia». «No», le tocó la mejilla. «Es fuerza exactamente. La capacidad de no quebrarse cuando las cosas se desmoronan. La capacidad de volver a empezar». Ella levantó la vista y lo miró. Había tanta comprensión en ella, tanta ternura tácita, que todas las barreras que había construido alrededor de su corazón empezaron a desmoronarse. Su beso fue lento, tentativo, como si ambos temieran asustar el momento. Cuando por fin se separaron, Rodrigo susurró: «No quiero ser solo parte de tu venganza». «Nunca lo fuiste», respondió Ainara con sinceridad. Al día siguiente toda la oficina bullía de noticias. Algunos los habían visto juntos, otros habían oído conversaciones, otros solo hacían conjeturas. Telmo parecía como si le hubieran dado una patada en la barbilla. «¿Entonces es verdad?», preguntó, interceptándola en el pasillo. «¿Tú y Rodrigo? ¿Qué te sorprende? Tú misma me has demostrado lo fácil que es encontrar consuelo en los brazos de otro hombre». «Esto es diferente. Yo quiero de verdad a Isabel, y tú solo estás siendo vengativo». Ainara se rió. «¿De verdad crees que todo el mundo gira a tu alrededor? ¿Que no puedo conocer a un hombre que no me vea como una esposa conveniente, sino como una mujer digna de admiración?» Se puso aún más pálido. «Te está utilizando». «No, cariño. Soy yo la que está aprovechando la oportunidad de ser feliz. ¿Y sabes qué? Tengo todo el derecho a hacerlo». Esa noche Rodrigo la invitó a cenar a su casa de campo. La antigua casa solariega,
rodeada de olivos, respiraba historia y paz. Aquí vivieron mis antepasados, le dijo mientras la paseaba por la casa. Cada piedra guarda recuerdos. ¿Y qué recuerdos guardas tú? Hizo una pausa y se volvió hacia ella. Diferentes, pero ahora quiero crear otros nuevos. Contigo. Había tanta esperanza en sus ojos, tanta sinceridad, que Ainara sintió que el corazón le daba un vuelco. Quizás la venganza no era el único camino hacia la curación. Quizá había algo más. No puedo prometer que vaya a ser sencillo, dijo en voz baja. Y no te pido que sea sencillo, tiró de ella hacia él. Solo pido honestidad, contigo misma y conmigo. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, se permitió simplemente sentir, sin pensar en planes de venganza, en errores pasados, en victorias futuras. Solo ser ella misma, una mujer capaz de amar y ser amada. Pero por la mañana, mirando a Rodrigo mientras dormía, supo que aquel no era el final del viaje. Era solo el principio, una nueva base sobre la que construiría su venganza. Y el hecho de que sus sentimientos por Rodrigo sean reales solo hace que esa venganza sea más fuerte. Porque ahora no solo tiene el dolor del pasado, sino también la esperanza en el futuro. Y utiliza ambos poderes para hacer pagar a aquellos que arruinaron su vida. La boda de Ainara y Rodrigo sorprendió a todo Albacete por lo inesperada y modesta. Ninguna celebración fastuosa, solo amigos íntimos y familiares en la vieja casona de Valverde. Blanca, impecable como siempre con su vestido rosa pálido, no perdía de vista la cara de preocupación de su hermana pequeña. ¿Estás segura?, preguntó la víspera de la ceremonia. Solo han pasado 6 meses desde el divorcio. Por primera vez en mi vida estoy completamente segura, respondió Ainara, alisando los pliegues de su sencillo vestido blanco. Nada de encajes ni volantes, líneas estrictas y un corte impecable. Un vestido de arquitecta, como bromeaba Rodrigo. Telmo e Isabel no habían sido invitados a la boda, pero sin duda la noticia les había llegado. En los últimos días antes de la ceremonia, Telmo parecía especialmente deprimido. Ainara había notado cómo la miraba furtivamente en el despacho, cómo empezaba a tartamudear en las reuniones cuando ella tomaba la palabra. «No puedes hacer eso», le dijo él, sorprendiéndola después de otra reunión. «Casarte con mi jefe». «¿Por qué?». Ella enarcó una ceja. ¿Porque arruinaría tu carrera? ¿O porque sigues pensando que tienes derecho a decirme lo que tengo que hacer? Porque está mal. Lo haces para fastidiarme. ¡Qué arrogancia! Sonrió ella con esa sonrisa especial que ahora guardaba especialmente para él, fría y afilada como una cuchilla. No todo en este mundo gira a tu alrededor, Telmo. A veces la gente simplemente se enamora. ¿No fue así como me explicaste tu infidelidad? Después de la boda, todo cambió. Ainara se mudó a la mansión de Rodrigo, ocupó el despacho contiguo al suyo en la empresa y consiguió un puesto en el consejo de administración. Ya no era solo una arquitecta con talento, ahora era la mujer del dueño de la empresa, alguien cuya opinión tenía peso. «Te das cuenta de que esto es solo el principio, ¿verdad?», le preguntó Rodrigo la noche de bodas, mientras ella se cepillaba el pelo frente al espejo. «¿Qué quieres decir?». «Lo de tu venganza. Sé que nuestros sentimientos son reales, pero también sé que no lo dejarás pasar». Deja el peine a un lado y se vuelve hacia él. «¿Te importa?». «No». Se acerca y le pasa el brazo por los hombros. «Quiero ser tu aliado, en todo». La semana siguiente empezaron los cambios. Pequeños al principio. Una nueva distribución de los proyectos, en la que Telmo se quedaba con los clientes más difíciles y problemáticos. Luego, el escrutinio de cada uno de sus informes, de cada cifra. «Hay imprecisiones en el último informe trimestral», dijo Ainara en la reunión del consejo. «Sugiero una auditoría interna del departamento financiero». Telmo palideció. «No es necesario. Puedo explicarlo todo». «Claro que puedes», sonrió ella. «Pero las normas son las normas. ¿Verdad, querido?». Se volvió hacia Rodrigo. «Absolutamente», asintió el hombre. «La auditoría empezará la semana que viene». Isabel, que estaba sentada en un rincón de la sala, se removió en su silla. Ainara se dio cuenta de que Telmo y ella intercambiaban miradas preocupadas. Algo iba mal en esos informes, algo grave. Esa tarde Rodrigo trajo una carpeta con documentos. «Tenías razón. Llevan 3 meses falseando las cifras.
Pequeñas cantidades, pero regulares. ¿Y a dónde iba el dinero? Al parecer, a una cuenta de una empresa propiedad del padre de Isabel. Ainara se reclinó en su silla. ¡Qué interesante! Entonces, ¿nuestro joven amante no es tan sencillo? Eso parece. ¿Quieres usar esto? Todavía no, negó con la cabeza. Deja que se pongan nerviosos. El miedo a esperar es peor que el propio castigo. El siguiente golpe llegó a la reputación profesional de Telmo. Uno a uno, sus clientes empezaron a negarse a cooperar. Algunos se enteraron a las de informes inexactos, otros recibieron información anónima sobre su vida personal. «Eres tú», le dijo, irrumpiendo en su despacho tras otra pérdida de un cliente importante. «Los estás poniendo en mi contra». «¿Yo?», fingió ella sorprendida. «Solo soy la mujer de tu jefe que hace proyectos de arquitectura. ¿Qué podría tener yo que ver con tus fracasos profesionales? Deja ya este espectáculo. Te estás vengando de mí utilizando tu nuevo cargo. ¿No utilizaste tu cargo cuando tuviste una aventura con un nuevo empleado? Cuando malversaste dinero de la empresa». Se puso rígido. «¿Qué? ¿O pensaste que nadie se daría cuenta? ¿Pequeñas transferencias a la cuenta de la empresa de la familia Ortuño?» «Muy desconsiderado, querido». «No es lo que piensas». «¿Qué se supone que debo pensar? ¿Que no solo me has traicionado, sino que también has robado a la empresa? ¿Que tu hermoso amor se basa en mentiras y maquinaciones?» Isabel no sabía nada. Fue idea mía. ¿Protegerla? ¡Qué noble! Ainara se levantó de la mesa. ¿Pero sabes una cosa? No te creo. No volveré a creer ni una palabra de lo que digas. Por la noche se lo contó todo a Rodrigo. Él escuchó atentamente y asintió. Así que intenta reivindicarla. Interesante. ¿Crees que ella realmente no lo sabía? Claro que lo sabía. Es más, estoy seguro de que fue idea suya. Fue después de que la pusieran en el cargo cuando se empezaron a falsificar los informes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que planeamos. Darles suficiente cuerda para que se ahorquen. El plan funcionó a la perfección. A finales de mes, Telmo había perdido la mitad de sus clientes. Isabel empezó a llegar tarde al trabajo. Su maquillaje impecable ya no ocultaba las marcas de las noches en vela. Peleaban cada vez más a menudo. El personal susurraba escándalos a voces en el despacho de ella. ¿Sabes qué es lo mejor?, le dijo Ainara a Blanca mientras tomaban su tradicional café de los sábados. Se están desmoronando desde dentro. El miedo y la inseguridad hacen su trabajo mejor que cualquier venganza. ¿Y no te da pena? Después de todo, 7 años juntos. ¿Lástima? Ainara negó con la cabeza. No, él tomó su decisión. Ahora toca pagar las facturas. Esa misma tarde, Rodrigo le dio la noticia. Una auditoría había revelado graves irregularidades en el departamento financiero. Las pruebas del fraude eran innegables. Mañana convocaré una reunión extraordinaria del Consejo de Administración, le dijo. ¿Preparado? Más que preparada. Mientras se dormía en sus brazos, Ainara pensó en lo extraña que era la vida. Había comenzado este viaje impulsada por la venganza, pero había encontrado algo más. Amor verdadero, comprensión, apoyo. Y eso hizo que su venganza no fuera más débil, sino más fuerte, porque ahora no solo se vengaba por el pasado destruido, sino también por el derecho a un futuro feliz. Y una venganza así es especialmente despiadada. La partida de ajedrez estaba llegando a su fin, y todas las piezas estaban dispuestas exactamente como ella había planeado. La reunión extraordinaria del Consejo estaba prevista para las 9 de la mañana. Ainara llegó 1 hora antes de que empezara, viendo cómo las secretarias colocaban las carpetas de documentos delante de cada asiento. Rodrigo había revisado personalmente todo el material. Las pruebas del fraude financiero eran irrefutables. Telmo fue el último en llegar, 1 minuto antes del comienzo. Su traje, antaño inmaculado, lucía arrugado, con ojeras. Evitó mirar en su dirección, pero Ainara podía sentir su tensión casi palpable. «Caballeros», comenzó Rodrigo cuando todos tomaron asiento. «Nos hemos reunido hoy para una ocasión muy desagradable. Una auditoría interna ha revelado graves irregularidades en el departamento financiero». Comenzó a leer el informe. Las cifras, las fechas, los importes de las transferencias, todo daba una imagen de malversación sistemática. Pequeñas cantidades que, examinadas en detalle,
Sumaban una cifra impresionante. Señor Echeverría, Rodrigo se dirigió a Telmo. ¿Cómo puede explicar estas irregularidades? Es un error. La voz de Telmo temblaba. Imprecisiones técnicas en los informes. ¿Inexactitudes técnicas por valor de 300.000 euros? Ainara enarcó una ceja. ¿Y todas esas inexactitudes están relacionadas de alguna manera con Inversiones Ortuño? Se hizo el silencio en la sala. Todos sabían de quién era la empresa. Isabel, que estaba sentada en el rincón más alejado, se puso pálida. «Puedo explicarlo». Se levantó Telmo, apoyando las manos en la mesa. «Fue iniciativa mía. Yo soy el único responsable». «¿De verdad?» Ainara abrió una de las carpetas. «Y aquí están los documentos que dicen lo contrario. Todos los traslados fueron aprobados por el departamento jurídico. Es más, fue después de que cierto empleado fuera nombrado subdirector del departamento jurídico cuando el plan empezó a funcionar». Isabel saltó. «Eso es una calumnia. No puedes demostrar». «Al contrario», la interrumpió Rodrigo con calma. «Tenemos todas las pruebas, incluidas las grabaciones de tus conversaciones con tu padre hablando del plan de retirada». «¿Me habéis seguido?» Isabel se indignó. «No, señorita Ortuño. Solo hacíamos nuestro trabajo. Usted, en cambio, parecía entender su trabajo de una forma un tanto peculiar». Tras la reunión, los acontecimientos se desencadenaron rápidamente. Telmo fue inmediatamente destituido de su cargo. Isabel escribió una carta de dimisión sin esperar siquiera al cese oficial. El material de la inspección fue entregado a la Fiscalía. «¿Estáis satisfechos?», preguntó Rodrigo por la noche, cuando se quedaron solos en su despacho. «Esto es solo el principio», Ainara negó con la cabeza. «Pronto todo el mundo sabrá que el intachable Telmo Echeverría no solo engañó a su mujer, sino que resultó ser un vulgar ladrón. Y su bella amante lo utilizó para ayudar a su familia a robar el dinero de la empresa. ¿Y si intentan salirse con la suya? No lo harán. Me aseguré de que la información llegara a las manos adecuadas. Mañana saldrá en todos los periódicos locales». Y efectivamente a la mañana siguiente el escándalo estalló en todo su esplendor. Los periodistas parecían desbocados. Todos querían un comentario exclusivo. Todos intentaban profundizar. Resurgieron viejas historias. Aparecieron fuentes anónimas, dispuestas a compartir sabrosos detalles. Ainara observaba los acontecimientos con un sentimiento mezcla de satisfacción y amargura. El castillo de naipes que Telmo e Isabel habían estado construyendo se desmoronaba ante sus ojos. «¡Eres tú!», jadeó Isabel fuera de su coche. «¿Tú has montado todo esto?». «¿Yo?». Ainara la miró con calma. «Yo no te pedí que robaras el dinero de la empresa. Yo no te obligué a mentir y esquivar. Construiste este castillo de naipes por tu cuenta. Yo solo soplé en él. ¿Arruinaste nuestras vidas?». «No, cariño, tú fuiste quien arruinó mi vida cuando decidiste que podías venir y tomar lo que no te pertenecía. Y ahora solo pagas las facturas». Esa misma noche, Telmo se presentó en casa de Rodrigo y él estaba borracho y parecía completamente derrotado. «¿Por qué?», preguntó, apenas capaz de mantenerse en pie. «¿Por qué lo has hecho?». «¿Por qué crees?». Ainara se quedó en la puerta sin invitarle a entrar. «¿De verdad creías que podías irte con otro, arruinar a nuestra familia y luego seguir con tu vida en paz?». «Te amaba», se balanceó. «Te quería de verdad. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que te creo. Sí amaste, a tu manera, débilmente, cobardemente. Pero eras demasiado débil para mantener vivo ese amor, demasiado débil para resistir la tentación. Y ahora estás pagando por tu debilidad». «Ella me utilizó», susurró. «Isabel lo planeó todo, desde el principio». «¿Y se supone que eso debe consolarme? ¿Que no solo eres un traidor, sino también un idiota que se dejó utilizar?». Al día siguiente, los periódicos informaron de que la familia Ortuño había abandonado la ciudad a toda prisa. Isabel se había ido con ellos sin despedirse siquiera de Telmo, pero era comprensible. Su padre se enfrentaba a una seria investigación, y no sería prudente presentarse en compañía de un hombre acusado de malversación. «Qué rápido se desmoronan los castillos construidos sobre arena», comentó Blanca viendo las noticias. «¿Y ahora qué?». «¿Y ahora?». Ainara miró con nostalgia por la ventana. «Ahora empieza lo divertido.
La fiscalía ya ha iniciado una investigación. Creo que Telmo lo va a pasar mal. ¿Y a ti? ¿Estás contenta? Ainara se quedó callada, meditando su respuesta. ¿Era feliz? La venganza era dulce, pero dejaba un regusto extraño. ¿Sabes?, dijo finalmente, pensé que sentiría triunfo, pero en lugar de eso siento vacío. Es como si hubiera construido mi vida en torno a la venganza todo este tiempo, y ahora no sé qué hacer a continuación. Tienes a Rodrigo, le recordó Blanca con dulzura. Sí, sonrió Ainara. Y eso es probablemente lo único bueno que ha salido de todo este asunto. Al anochecer, permaneció largo rato junto a la ventana de su habitación y la de Rodrigo, contemplando las luces de la ciudad. En algún lugar, en aquel laberinto de calles, Telmo vagaba ahora, perdido, traicionado, destruido, igual que ella lo había estado una vez. ¿En qué estás pensando? Rodrigo la abrazó por detrás. En que la venganza no trae alivio, solo te cambia. ¿Para bien o para mal? No lo sé, respondió ella con sinceridad. Pero sé que ya no puedo ser la misma. La giró hacia él. ¿Quién dice que tengas que ser la misma? Quizá todo lo que nos ocurre nos convierte en lo que tenemos que ser. Ainara se apretó contra él, sintiendo el aroma familiar de su colonia. Quizá tuviera razón. Puede que a veces haya que pasar por la destrucción para construir algo nuevo, pero en el fondo, ella lo sabía. Esto no había terminado. El castillo de naipes se había derrumbado, pero bajo sus escombros quedaban el dolor y la culpa no expresados, y un día se darían a conocer. Habían pasado 3 meses desde el escándalo de Valverde Construcciones. El sol de otoño proyectaba un suave resplandor sobre las calles de Albacete, pero Ainara, sentada en su despacho, apenas notaba el cambio de estación. Estaba inmersa en su trabajo en un proyecto de reurbanización del casco antiguo, como si tratara de esconderse de los pensamientos sobre en qué se había convertido su venganza. Telmo no volvió a aparecer por la ciudad. Después de que la fiscalía presentara cargos formales, se marchó con rumbo desconocido. Corrían rumores de que se le veía en pequeñas ciudades de la costa. Intentaba encontrar trabajo, pero su reputación estaba arruinada para siempre. Hay una carta para ti. Rodrigo colocó un sobre su escritorio sin remitente. Adivina de quién es. Ainara reconoció inmediatamente la letra. Era de Telmo. Abrió despacio el sobre, desplegó la hoja. Querida Ainara, te escribo esta carta desde el punto más bajo de mi vida. Has ganado, completa e incondicionalmente. Lo he perdido todo, mi trabajo, mi reputación, el respeto de mis colegas. Incluso Isabel no era quien yo creía que era. ¿Sabes cuál es la peor parte? No es perder dinero o estatus. La peor parte es darse cuenta de que tenías razón. Soy débil, demasiado débil para resistir la tentación, demasiado débil para admitir mis errores a tiempo. Una vez me preguntaste por qué lo hice. Lo pensé durante mucho tiempo. Tal vez fue tu fuerza. ¿Fue que siempre me sentí más pequeño a tu lado, insignificante? Isabel me dio la ilusión de superioridad. Me hizo sentir importante. Es irónico que acabara demostrándome lo insignificante que soy. No te pido perdón. Sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que tu venganza ha llegado a buen puerto. Estoy destruida, completa e irrevocablemente. Telmo. Ainara dejó la carta a un lado, sintiendo un extraño vacío en su interior. ¿Dónde estaba la satisfacción que había estado esperando? ¿Dónde estaba la alegría de la victoria final? ¿Qué está escribiendo? Preguntó Rodrigo, observando su reacción. Admite la derrota. Dice que he ganado. ¿Y cómo te sientes? Nada, se levantó ella, caminando hacia la ventana. Absolutamente nada. Sabes, pensé que cuando consiguiera lo que quería, cuando lo viera completamente destruido, que sentiría alivio, alegría, pero en lugar de eso sientes vacío. Rodrigo terminó por ella. Porque la venganza no cura las heridas, solo crea otras nuevas. Esa noche cenaron en el Mirador, el mismo restaurante donde había comenzado su relación. Ainara miró las luces de la ciudad y pensó en lo extraña que era la vida. Había conseguido todo lo que quería. Telmo estaba destruido, Isabel se había ido, su reputación restaurada. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan desolada? «Sabes», dijo Rodrigo, como si leyera su mente, «cuando mi mujer confesó su adulterio antes de morir, pensé que el odio me acompañaría para siempre. Pero luego me di cuenta de que el odio requiere más energía que el perdón.
¿Crees que debería perdonarles? No, creo que deberías perdonarte a ti mismo, por dejar que la venganza se convirtiera en el sentido de tu vida. Al día siguiente, Ainara recibió otra carta de Isabel. Era corta e inesperadamente sincera. Sé que me odias y tienes todo el derecho a odiarme, pero tengo que decírtelo, nunca planeé enamorarme de tu marido. Simplemente ocurrió. Y entonces las cosas se descontrolaron. Papá, sus problemas de negocios, la necesidad de dinero. Usé a Telmo, es verdad. Y ahora estoy pagando por ello. Mi familia y yo nos vamos del país. Estamos empezando de nuevo. Espero que te traiga satisfacción. Isabel. Ainara arrugó la carta y la tiró al cesto. No le interesaban las excusas ni las confesiones, pero algo en las palabras de Isabel la hirió, quizá esa honestidad descarnada de confesión ante la manipulación. Por la tarde, dio un largo paseo por el casco antiguo. Pasó por delante de su antigua casa y la de Telmo, por delante del café donde una vez habían sido felices, por delante de la iglesia donde se habían casado. Los recuerdos ya no dolían, simplemente estaban ahí, como viejas fotografías en un álbum polvoriento. «Has cambiado», dijo Blanca cuando se conocieron. «Algo en ti se ha apagado. ¿Quizás sea lo mejor?» Ainara se encogió de hombros. «Sabes, he vivido tanto tiempo de la venganza que he olvidado cómo era antes, y ahora no estoy segura de querer ser la misma». «No se trata de ser la misma», objetó la hermana suavemente. «Se trata de encontrar un nuevo tú, uno que pueda seguir adelante sin mirar constantemente al pasado». Había un nuevo artículo en los periódicos, sobre la familia Ortuño, vendiendo apresuradamente bienes y preparándose para marcharse. El nombre de Telmo se mencionaba de pasada, como un detalle menor en una historia más amplia de fraude financiero. «Curioso», comentó Rodrigo mientras hojeaba el artículo. «Cuando todo empezó, él era el protagonista del escándalo. Ahora es solo una nota a pie de página, un personaje secundario». «Como debe ser», replicó Ainara. «Siempre fue un personaje secundario. Solo que he pasado demasiado tiempo convirtiéndolo en el villano principal de mi historia». Empezó a notar que trabajar en el proyecto de reconstrucción ya no era tan satisfactorio como antes. Antes, cada victoria, cada decisión acertada parecían pasos hacia el objetivo principal, la venganza. Ahora que la venganza estaba consumada, ¿qué quedaba? «¿Tal vez necesites un descanso?», Rodrigo sugirió. «Podríamos alejarnos un tiempo. Viajar, ver otras ciudades, otra arquitectura». «¿Escapar, quieres decir?» «No. Encontrar nueva inspiración, nuevas metas». Se preguntó. ¿Tal vez él tenía razón? ¿Quizás era hora de dejar de construir su vida sobre las ruinas del pasado? Esa noche tuvo un sueño extraño. Estaba en medio de un edificio en ruinas, el mismo con el que había iniciado su primer gran proyecto. Pero en lugar de comenzar la restauración, se limitaba a contemplar las ruinas, sin sentir deseos de reconstruir ni arrepentimiento por lo que había sido destruido. Cuando despertó, permaneció a oscuras durante largo rato, contemplando el sueño. ¿Quizá ese era el sentido? No todas las ruinas necesitan ser reconstruidas. A veces hay que aceptar su existencia y seguir adelante. «Quiero irme», le dijo a Rodrigo durante el desayuno. «Tienes razón, necesito encontrar una nueva inspiración». Él sonrió. «Sabía que llegarías a esa decisión. ¿A dónde quieres ir?» «A cualquier sitio. Lo principal es lejos de aquí, de estas calles, de estos recuerdos, de esta victoria que resultó ser una derrota, porque ahora se daba cuenta de que su victoria tenía un precio. Y ese precio era demasiado alto, no en dinero o estatus, sino en algo más importante: la capacidad de sentir, de soñar, de creer. Pero quizá darse cuenta de esta pérdida era el primer paso hacia la verdadera curación. Barcelona les recibió con sol y brisa marina. Una nueva ciudad, nuevas caras, nuevas oportunidades, todo iba a ser el comienzo de otra vida. Rodrigo había alquilado un ático con vistas a la Sagrada Familia, y Ainara podía pasarse horas sentada en la terraza, contemplando las fantasiosas líneas de la famosa catedral. Pero incluso aquí, a cientos de kilómetros de Albacete, el pasado no la abandonaba. Cada mañana, a primera hora, consultaba las noticias de su ciudad natal en busca de alguna mención a Telmo o a la familia Ortuño. Rodrigo se dio cuenta, pero no hizo ningún comentario. Se limitó a observar en silencio
cómo su mujer seguía viviendo los fantasmas del pasado. «Tienes que dejarlo ir», le dijo una noche mientras cenaban en un pequeño restaurante frente al mar. «Si no, nunca te dejará marchar». «Lo intento», respondió ella con sinceridad. «Pero cada vez que pienso que todo ha quedado atrás, algo me lo recuerda, y todo vuelve a empezar». «¿Qué empieza exactamente?». Ainara dudó, mirando hacia el mar. «Dudas, preguntas. ¿Hice lo correcto? ¿He ido demasiado lejos? Y lo más importante, ¿en quién me he convertido en el proceso de esta venganza?». Su conversación fue interrumpida por una llamada de Blanca. La hermana estaba agitada. «Pon las noticias, date prisa». Las noticias locales de Albacete mostraban un reportaje sobre el intento de suicidio de Telmo. Intentó saltar desde la azotea del mismo edificio donde una vez tuvieron su primera oficina juntos. Lo habían detenido a tiempo, pero el caso era que... «Dios mío», susurró Ainara, sintiendo que se le entumecían los dedos. «¿Qué he hecho?». «No has tenido nada que ver», dijo Rodrigo con firmeza. «Ha tomado sus propias decisiones. Cada una de sus elecciones le ha traído hasta este momento». Pero ella ya no escuchaba. La imagen de Telmo, el Telmo al que una vez había amado, estaba frente a sus ojos. El que se había reído de sus bromas, la había apoyado en los momentos difíciles, había compartido sus sueños y sus planes. Cómo se había convertido en un hombre dispuesto a lanzarse al vacío. «Tengo que volver», dijo ella levantándose de la mesa. «¿Por qué?». Una nota dura apareció en la voz de Rodrigo. «¿Qué puedes cambiar?». «No lo sé. Pero debo... ¿Tener que qué? ¿Salvarlo? ¿Consolarle? ¿O simplemente asegurarte de que tu venganza ha logrado su propósito?». Sus palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Ainara se paralizó, dándose cuenta de la amarga verdad. Realmente no sabía por qué quería volver. ¿Para ayudar? ¿O para asegurarse de que su victoria era definitiva? Aquella noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, mientras Rodrigo respiraba tranquilamente a su lado. Algo había cambiado entre ellos. Era como si una grieta invisible hubiera atravesado los cimientos de su relación. Por la mañana, recibió un mensaje de su viejo amigo, psiquiatra de la clínica de Albacete. Telmo había sido hospitalizado. Diagnóstico: depresión severa, tendencias suicidas. «Ha preguntado por ti», escribió el médico. «Sigue diciendo que tiene que disculparse». Ainara le enseñó el mensaje a Rodrigo. Guardó silencio durante un largo rato y luego pronunció: «Te das cuenta de que esto es una manipulación, ¿no? ¿Y si no lo es? ¿Si está realmente arrepentido? ¿Qué más da? ¿Su remordimiento te devolverá los años perdidos? ¿Curará la traición?». «No, pero sigues sintiéndote culpable», terminó él por ella. «Ese es el problema, Ainara. Lograste tu objetivo de arruinarle la vida, pero en el proceso algo se rompió en ti también. No podía estar en desacuerdo con él. En efecto, algo se había roto. La capacidad de disfrutar de las cosas sencillas, de confiar en la gente, de hacer planes sin mirar atrás. Su relación con Rodrigo también estaba cambiando. Él se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, cada vez hablaban menos por las tardes. Era como si la sombra de Telmo se interpusiera entre ellos, recordándoles que su unión se había construido sobre los cimientos de la venganza. «¿Sabes?», me dijo un día, «cuando empezamos pensé que te estaba ayudando a conseguir justicia, pero ahora me doy cuenta, solo te he ayudado a destruirte». «Eso no es justo», objetó ella. «Me diste la fuerza para sobrevivir a la traición». «No, te di las herramientas para vengarte, y ahora ambos estamos cosechando los beneficios». Cada vez hacía más frío en su ático con vistas a la Sagrada Familia. Seguían durmiendo en la misma cama, desayunando en la misma mesa, pero algo había cambiado irrevocablemente. Era como si el espejo de su amor se hubiera roto en 1000 añicos, y en cada uno de ellos se reflejara la sombra del pasado. Blanca llegó sin avisar. Simplemente apareció en el umbral de la puerta con una pequeña maleta y una expresión decidida en el rostro. «Estás arruinando tu vida», dijo sin preámbulos. «Otra vez». «¿Qué quieres decir?». «Lo de dejar que el pasado controle el presente. Telmo te traicionó, eso es un hecho. Te vengaste de él, eso también es un hecho. Pero ahora tienes que seguir adelante». «Lo estoy intentando». «No, estás atascada, entre la venganza y la culpa, entre el pasado y el presente.
y en peligro de perder a la única persona que te quiere de verdad. Ainara sabía que su hermana tenía razón. Observó la distancia de Rodrigo, la forma en que su mirada se atenuaba mientras ella volvía a consultar las noticias de Albacete. Aquella tarde lo encontró en su despacho. Estaba trabajando en unos papeles, pero ella se dio cuenta de que era solo una forma de evitar hablar. «Tenemos que hablar», le dijo sentándose frente a él. «¿Sobre qué? ¿De Telmo? ¿De tu culpa? ¿O de cómo estamos arruinando poco a poco lo que podría haber sido una bonita historia de amor? Sobre todas esas cosas, y sobre cómo no quiero perderte». Levantó la mirada. «¿Seguro que no te has perdido ya?» «No, pero quiero luchar por nosotros. Quiero aprender a vivir el presente, no el pasado». «¿Y cómo te propones hacerlo?» «No lo sé», respondió con sinceridad. «Pero sí sé que no quiero que la venganza defina toda mi vida. No quiero ser quien destruya todo lo que me rodea». Rodrigo la miró fijamente durante un largo momento, como si la viera por primera vez. Luego dijo en voz baja: «¿Sabes qué es lo peor de la venganza? Que nunca te da la satisfacción que esperas. Simplemente te cambia, te convierte en una persona diferente. ¿Y esta nueva persona no te gusta?» «Esa no es la cuestión. Se trata de si te gusta». Esa noche tuvieron su primera conversación real en mucho tiempo, sobre sus miedos, sus esperanzas, lo que quedaba de su amor bajo los escombros de la venganza, y en algún lugar entre las confesiones y el silencio hubo un entendimiento. O encontraban la manera de recoger los pedazos del espejo roto, o se perderían el uno al otro para siempre. Por la mañana, Ainara escribió una breve carta a la clínica de Albacete. «Dile a Telmo que le perdono, no por él, sino por mí, porque si no, nunca podré seguir adelante». Ese fue el principio, un pequeño paso hacia la curación, pero aún quedaba un largo camino por recorrer, a través de los fragmentos de espejos rotos, a través de las sombras del pasado, a través de sus propios miedos y dudas. Era un invierno inusualmente frío en Barcelona. Ainara estaba en el balcón de su ático, envuelta en un plait de lana, contemplando la ciudad. Habían pasado 6 meses desde que escribió la carta a la clínica, pero los ecos del pasado aún resonaban en su vida. Telmo había sido dado de alta de la clínica hacía 3 meses. Nunca volvió a ponerse en contacto con ella, pero ella sabía por conocidos comunes que había aceptado un trabajo como contable en una pequeña empresa de las afueras de Valencia. Vivía solo, trabajaba duro, intentaba empezar de nuevo. Isabel y su familia habían abandonado finalmente el país. Decían que se habían instalado en algún lugar de Sudamérica. «¿En qué estás pensando?». La voz de Rodrigo la sacó de su ensueño. Se acercó por detrás y le pasó el brazo por los hombros. «En que la venganza es un círculo vicioso», se volvió hacia él. «Crees que avanzas, pero en realidad caminas en círculos, adentrándote cada vez más en la oscuridad». Su relación había cambiado desde aquella conversación de hacía unos meses. Algo se había fracturado, pero al mismo tiempo algo se había fortalecido entre ellos. Era como si una grieta en los cimientos, detectada y reforzada a tiempo, hubiera fortalecido todo el edificio. Blanca volaba regularmente desde Albacete. Esta vez traía noticias inesperadas. «¿Recuerdas el viejo bloque que se suponía que ibas a reconstruir?», preguntó durante la cena. «Quedó abandonado cuando os fuisteis. Ahora se está cayendo todo a pedazos». Ainara sintió una punzada de culpabilidad. Este proyecto había sido su sueño, pero lo había sacrificado por su venganza, como tantas otras cosas. «¿Sabes qué es lo más irónico?», Blanca continuó. «La gente del pueblo dice que es una maldición. Primero el escándalo del fraude financiero, luego tu marcha, ahora esto. Es como si el propio destino estuviera vengando la vida rota de alguien». «¿De quién?», preguntó Ainara en voz baja. «¿Por la vida de Telmo o por la mía? Quizá por la vida de todos los atrapados en esta historia». Rodrigo escuchó su conversación en silencio. Luego de repente dijo: «¿Y si volvemos?». Las 2 hermanas se volvieron hacia él. «¿Regresar?», intervino Ainara. «Sí, para terminar lo que empezaste. No por venganza, no por redención, sino por el proyecto en sí. Por el bien de la gente que espera que su barrio encuentre una nueva vida». Había lógica en sus palabras. Pero la idea de volver a Albacete causaba a Ainara un dolor casi físico. «No sé si podré». «Puedes», dijo Blanca con firmeza. «Porque eres más fuerte de lo que crees.
y porque a veces necesitas volver al lugar del dolor para curarte del todo. La decisión no fue fácil, pero una semana después estaban de camino a Albacete. La ciudad les recibió con un frío y una llovizna, como llorando por todo lo que había pasado aquí. La oficina de Valverde Construcciones no había cambiado mucho. Los mismos pasillos, las mismas caras de los empleados, las mismas miradas furtivas. Solo que ahora esas miradas no leían curiosidad, sino algo parecido a simpatía. Señora Valverde, la saluda Rosario, que sigue siendo la misma secretaria permanente. ¿La hemos echado de menos? Ainara se percató de que la anciana utilizaba su nuevo apellido a propósito, como si tratara de enfatizar que el pasado quedaba en el pasado. En efecto, el proyecto se encontraba en un estado deplorable. La documentación estaba en desorden, los contratistas se habían dispersado, los lugareños habían perdido la esperanza en el cambio. Ainara se sumergió de lleno en su trabajo, como si quisiera expiar su evasión. Una noche, cuando se quedaba hasta tarde en la oficina, Rodrigo vino a verla. «¿Sabes de qué me he dado cuenta?», le dijo, observándola inclinada sobre sus planos. «Nunca has dejado de ser arquitecta. Incluso cuando planeabas tu venganza, lo afrontaste como un arquitecto. Pensaste cada detalle, cada paso». «¿Y a dónde te llevó eso?», sonrió amargamente. «Al hecho de que usted construyó el edificio de la venganza perfecta. Pero olvidaste lo más importante, que cualquier edificio debe servir a la gente, no destruirla». Había una amarga verdad en sus palabras. En efecto, ella había construido el edificio perfecto de la retribución, pero el precio había sido demasiado alto. La noticia de su regreso se extendió rápidamente por la ciudad. La gente murmuraba, discutía y teorizaba. Algunos decían que había vuelto para acabar con Telmo, otros que se había arrepentido y quería arreglar las cosas. La verdad, como siempre, era más complicada. Volvió porque se dio cuenta de que no se puede huir de uno mismo. No se puede construir una nueva vida sobre los cimientos de la venganza y el odio. Una mañana recibió una carta de Telmo, una carta de verdad, manuscrita, no electrónica. «He oído que has vuelto para terminar el proyecto. Así es, siempre has sido un arquitecto de verdad, no un destructor como yo. La clínica me enseñó una cosa importante. No se puede construir la felicidad sobre las ruinas de la vida de otra persona. Lo intenté, pero fracasé. Espero que seas más sabio. No me busques, no trates de ayudarme o matarme. Solo vive, construye, crea. Eso es lo que mejor sabes hacer, Telmo». Le enseñó la carta a Rodrigo. Se quedó en silencio durante un largo rato, luego dijo: «Tienes razón. Siempre has sido un creador, incluso cuando intentabas destruir. ¿Y ahora? ¿Qué soy ahora? Un hombre que por fin vuelve a ser él mismo». El trabajo en el proyecto avanzaba lento pero seguro. Cada día Ainara veía cómo el viejo barrio cambiaba, cómo la vida volvía a los edificios en ruinas. Y con cada casa reconstruida, algo se restauraba también en ella misma. Blanca venía a menudo a la obra, traía café, escuchaba a su hermana hablar de los problemas con los contratistas, de los descubrimientos en las viejas paredes, de los planes para el futuro. «¿Sabes?», le dijo un día, «vuelves a parecer tú misma. La Ainara que conocí antes de todo esto». «¿De verdad? No creo que vuelva a ser la misma». «No tienes por qué serlo. Se trata de ser tu verdadero yo, no la venganza en la que te has convertido». Rodrigo pasaba cada vez más tiempo en Madrid, desarrollando una nueva línea de negocios. Su relación se volvió diferente, más madura, más realizada. Ambos se dieron cuenta de que la habían construido sobre unos cimientos endebles, pero ahora estaban reforzando diligentemente cada grieta, cada costura. Un día, mientras ordenaba viejos planos, Ainara encontró una fotografía, la de su primer encuentro con Telmo. Se quedó mirando largo rato las caras sonrientes, los dedos entrelazados, la auténtica felicidad en los ojos. «¿Te arrepientes?», preguntó Rodrigo fijándose en la fotografía que ella tenía en las manos. «No», negó ella con la cabeza. «Solo pensaba en lo extraña que es la vida. Hacemos planes, soñamos con el futuro, y luego una decisión, un paso en falso, y todo se desmorona. Pero ya sabes, a veces hay que destruir algo para construir algo nuevo». «Sí, pero ¿a qué precio?». Era una pregunta para la que aún no tenía respuesta. El precio de su triunfo había sido demasiado alto. Vidas rotas, relaciones arruinadas, sueños perdidos, e incluso ahora,
Cuando intentaba arreglar las cosas, el sabor amargo de la victoria no desaparecía. El proyecto de reurbanización del antiguo barrio terminó en un año. En la inauguración, Ainara estuvo junto a Rodrigo, escuchó los discursos de felicitación, aceptó los cumplidos, pero había un vacío en su interior, el mismo vacío que ninguna venganza, ninguna victoria, ningún triunfo podría llenar, porque el verdadero triunfo no es la capacidad de destruir la vida de otra persona, es la capacidad de construir la propia, a pesar de los golpes del destino. Y esa lección había tenido un precio demasiado alto,